Hola hermanos y hermanas, queridos miembros de la congregación Peniel y también todos aquellos que se añaden a nosotros en todas partes del mundo. Que el Señor les bendiga también en este día. Cuán bueno es empezar el día con la palabra del Señor. Nosotros continuamos nuestro aprendizaje en 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y ayer empezamos a hablar este punto de para instruir en justicia. Y hablamos de que Dios es justo y que cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, Él nos dirige, primero nos enseña la palabra de Dios que fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso leímos, nos enseña la verdad abstracta, los principios, el hecho de la fe, pero después, a continuación, hablamos y leímos de que Él nos amonesta, pero también nos amonesta y nos dice que no hay que hacer y nos corrige diciéndonos qué hay que hacer, y nosotros debemos practicar la justicia. Hablamos de esto hablamos las últimas veces. Estamos llamados a practicar la vida de justicia. En Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, nosotros leemos el siguiente versículo, el 33. Mateo 6:33. Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pidan el reino de Dios. ¿Y qué fue dicho anteriormente? ¿Qué no debemos de pedir? Antes, en el versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Todas esas preocupaciones de sustento que son necesarias. Dios no se desentiende, sabe que no podemos vivir en las nubes. Él nos creó, sabe muy bien de lo que necesitamos. Él se preocupó de vestir a Adán y Eva cuando los sacó del jardín del Edén, y también se preocupó por crear multitud de alimentos. Dios sabe muy bien lo que necesitamos. No es un Dios no práctico, Él es muy práctico, pero Él nos toma a nosotros, sus hijos, adelante, más alto, no solamente a nivel terrenal, bestial, disculpen la expresión, porque los animales se preocupan que comer, beber, descansar, sobrevivir. Nosotros no somos animales, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, las ropas y todo lo que necesitan. Dios dice: yo me preocuparé. Vayan, trabajen, yo bendeciré sus trabajos, les protegeré. Cuando Dios bendice el trabajo, entonces, aleluya, funciona todo. Hay sustento y tenemos todo lo que necesitamos. Pero Él nos llama a buscar el reino de Dios y su justicia. Yo quiero centrarme en el asunto de su justicia. Quiero perseguir la justicia, aprender la palabra de Dios, ver ejemplos de cómo otros practicaron esta justicia y de los fracasos de otros, y practicar esto en mi vida. Y pongan atención cuando hay esta tensión entre el día a día, entre las preocupaciones diarias, hay hijos, el colegio y todas estas cosas que nos ocupan, y también después hay cosas que nos gustan hacer, los pasatiempos, y hay muchas cosas que compiten contra nuestro tiempo, contra nuestra atención. Nosotros estamos llamados a pedir, a querer, a abrir los ojos. Yo quiero la justicia de Dios, no solo ver el próximo partido de fútbol o salir al próximo paseo o solamente ahorrar para comprarme la próxima cosa que yo quiero. Pidamos primero que todo el reino de Dios y su justicia. En Hebreos
14, en Hebreos 5, versículo 14, nosotros leemos qué pasa cuando nosotros trabajamos en esto, cuando persistimos en buscar la justicia de Dios, ponerla en práctica, nosotros entonces maduramos, somos considerados por Dios como maduros. Como leímos anteriormente, que vamos en gloria, así como que nos convertimos en luz, así como conforme van pasando las horas, la luz del día se va fortaleciendo, así como la luz del sol da luz a la luna. Jesús es el origen de la luz. Nosotros así podemos proyectar su luz. Cuando Jesús vive dentro de nosotros, la luz de Él resplandece por medio de nosotros. Entonces nuestra vida va a ser luz, más luz para la gloria de Dios. En Hebreos, versículo 11, inicia con esta amonestación de que ellos no habían avanzado en el camino, y esto es una advertencia para nosotros. Podemos ser creyentes por muchos años y no avanzar, y esto está relacionado con nosotros, cómo nosotros nos comportamos y cómo ponemos en práctica esto. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren, si ven, sus oídos se convirtieron en pesados. Tenían que hablar mucho y decirles, es duro transmitirles este mensaje. Es necesario amonestarlos porque no entienden. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya deberían haber sido maestros, pero tenemos que enseñarles cosas básicas de la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios, en la palabra de justicia, porque es niño. Y hay cosas que son básicas que incluso se les enseña a los niños en las reuniones de los sábados sobre el arca de Noé, sobre que Dios te ama, cosas así, que hay creyentes que se quedan en ese nivel, que Dios te ama, pero Dios quiere de que nosotros crezcamos y entendamos la palabra de justicia. Y así en adelante en el versículo 14, ahora aquí se habla sobre los maduros, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que no hay que pensar, Dios te ama como eres. Salgamos de allí. Para los que porque por el uso tienen los sentidos ejercitados, todos los que pusieron en práctica la palabra de Dios, el creyente desarrolla sus sentidos y sabe discernir entre el bien y el mal. Y este desafío de poner en práctica lo que nosotros aprendemos y poner en práctica esto. Vamos a detenernos aquí con la gracia del Señor. Continuaremos mañana con el próximo paso importante en todo este contexto de vivir en justicia, y es la necesidad nuestra de hacer las cosas con fe, cada cosa con fe. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas queridos. Shalom.